Hola tribu, yo soy Jorge Chalhub y este es el Coffee Break Podcast. Gracias por elegirnos el día de hoy. Si eres nuevo en esta gran familia, en esta comunidad, pues bienvenido. Tenemos un poquito más de 30 episodios, 30 conversaciones con distintas personas que pudieras encontrar valor en ellas. La de hoy les digo en un segundito de quién se trata. Primero, quiero hablarles de nuestros aliados de la esquina del sofá. Es una plataforma de acompañamiento y entrenamiento para deportes de resistencia a distancia. Si visitas laesquinadelsofá.com vas a encontrar toda la información que puedas requerir o les puedes escribir también a info@laesquinadelsofá. Están también en redes sociales @laesquinadelsofá. Nuestra página de internet sbpodcast.com está diseñada por los amigos de Papel Marketing. Más que marketing digital, Papel Marketing está ahí en redes sociales, tal cual como lo escuchan, Papel Marketing los puede encontrar y busquen su asesoría. Son personas especiales y trabajadoras que siempre van a buscar lo que mejor te acomode. Hoy converso con el productor y conductor del podcast La Vida Minimal, el autor del libro La Vida Minimal, Pedro Campos, en el Coffee Break. Yo creo que esta es la primera vez que hablo mi podcast es reciente, o sea que va a haber muchas primeras veces, pero este es especial porque estoy hablando con un invitado desde Monterrey, México, el señor Pedro Campos. ¿Cómo estás, Pedro? Hola Jorge, muy bien, contento de platicar contigo. Qué bueno, qué bueno. Y nosotros aquí felices de poder tenerte en el podcast y de tu disposición, porque solamente hice escribirte y pudimos coordinar de inmediato para un par de días después la conversación. Sí, siempre me gusta platicar, sobre todo con otras personas que tienen podcast. Creo que es muy agradable platicar de estos temas. Sí, y me imagino que, y más cuando es platicar de algo que te apasiona y algo que es tu estilo de vida, del minimalismo. Yo siento que tú eres de esas autoridades de habla hispana en el tema. No sé si quizá no sé el término adecuado, pero yo sí he conocido de personas que viven en minimalismo, que tienen sus podcasts también, pero no es del tema específicamente, pero norteamericanos, canadienses, pero tú eres de los primeros con los que me topo de habla hispana. Sí, realmente fue un poco la intención o la necesidad de crear mi proyecto. Cuando yo empecé a enterarme de este estilo de vida y cuando empecé a aplicarlo y a tener como sentir que tenía cosas que decir, me encontré con el tema de que no había tanta información en español. Sí había, pero yo decía, es que creo que necesitamos más voces hablando de esto en este idioma, y fue cuando surgió el proyecto. Yo creo que tiene un poco que ver eso, ¿no? Como haber sido quizás de los primeros, pues tiene ciertos beneficios, pero al final somos muchísimos ya las personas que estamos en esto y hablando de temas muy similares, y creo que también es una especie de despertar social que estamos viviendo. De eso, cuando tú hablas del proyecto, tú empezaste primero con el podcast y después vino el libro y después la aplicación, o ¿cuál fue el orden? Yo empecé primero con mi blog y Con tu estuve blog. mucho tiempo con mi blog. O sea, era simplemente un formato escrito donde compartía mis experiencias. Ok. Después, cuando abrí la página de Facebook, también se convirtió mucho en este tema como de síntesis con mis gráficos, como estos textos pequeños que escribo, con Sí. algunos dibujos. Entonces empezó a hacerse también muy popular como lo gráfico que compartía. Después vino el podcast, después el libro. Ah, ya entiendo. Entonces, Sí. que sí, que es bueno que la gente sepa que tú tienes tu podcast, La Vida Minimal. En las redes sociales está como igual, La Vida Minimal. Y tienes tu página de internet, tu libro. Tienes una aplicación todavía corriendo, me parece. Y también ahora tienes el tarot de preguntas. Sí, la aplicación y el tarot de las preguntas son como pequeños proyectos que surgen, que se me ocurren y que les doy vida así como como con un sprint, ¿no? Los hago rápido y salen, y ahí también andan circulando por ahí. Qué bien. Pedro, ¿y cómo es que tú entras
en este viaje del minimalismo? Porque todos los que nacimos en este grupo, en esta generación y antes de nosotros, pues eh, el minimalismo es quizás todo lo contrario a lo que crecimos viendo y más en las familias latinoamericanas. Sí, realmente sí es un estilo de vida que se podría decir medio contracultura, ¿no? Como un poco ir contracorriente. Yo realmente, yo nunca sentí que estuviera teniendo una vida completamente opuesta a lo que es el minimalismo, ¿no? O sea, he leído historias de personas que estaban en un opuesto, ¿no? Estaban con muchísimo consumo, Sí. con un montón de pertenencias, un agobio en sus vidas, se encuentran el minimalismo y cambian radicalmente. Yo no tanto, yo realmente ya tenía un poco en mi interior como esta necesidad de vivir así como simple, Como el ligero. pero sí me dejaba llevar, sí, como que en mi esencia ya estaba eso, digamos. Sin embargo, sí me dejaba llevar mucho por la corriente social. No, como que también yo me sentía un poco raro como de ser así. Entonces, cuando yo me encuentro un libro que se llama El poder de lo simple, me lo encuentro incluso en un momento de mi vida en el cual también sí me estaba dejando llevar mucho por el estrés, por el tema de perseguir un cierto estatus, ¿no? Sí. En el mundo del trabajo. Pero, sin embargo, yo me sentía bien, o sea, tampoco estaba así, como te digo, en el otro extremo. Entonces me encuentro este libro, El poder de lo simple, empiezo a leer y digo, es que esto es lo que a mí me representa, con esto me identifico, esto es lo que yo quiero. Y Y ahí empiezo a cuando, aplicar varias. me imagino, perdóname, que cuando le das nombre a esa forma que tú sentías que eras como que eras distinto a los otros, como por qué es que yo no quiero estas cosas, me imagino que eso te tranquiliza un poco. Exacto, como que conectas y te das cuenta que hay, como que tiene un nombre y que está bien y que hay más personas haciéndolo que han Exactamente. experimentado ciertas cosas positivas. Entonces yo empiezo a hacer cambios. Obviamente tampoco yo no tenía una vida tal cual minimalista, ¿no? Sino como que en mi ser estaba esa búsqueda. Entonces sí me empecé a deshacer de ciertas pertenencias, coincidió incluso todo este momento con mi matrimonio, con casarme, con mudarnos a una casa, entonces como que vino todo muy bien Ok. y empecé a sentirme como tan bonito que dije, esto lo quiero compartir y con esto me quiero quedar ya, ¿no? O sea, es como la vida que quiero tener. ¿Y tu esposa cómo lo tomó en ese momento? Porque me imagino que tú leíste el libro y ya tu personalidad era de una persona, como tú lo dices, que no era, no vivía con tantas cosas encima. Pero, ¿cómo es esa transición de tú empezar a ser minimalista? Que creo que no hemos sido justos con la audiencia. Yo quisiera que le busquemos una definición para la audiencia. Empezar a ser minimalista y empezar una vida o una familia con una persona que no lo es, porque me parece que ella en ese momento no lo era. Claro, bueno, pero primero para plantear un poquito la definición del estilo de vida minimalista, Sí. yo lo he definido como hacer espacio en tu vida para las cosas que realmente importan. Y esto significa, pues, desprenderte y digamos, dejar ir todo ese montón de cosas o cambiar tus prioridades alrededor de las cosas que no son tan importantes, como el acumular pertenencias que tal vez un día vas a necesitar, pertenencias que no usas, dejar de consumir cosas que no son esenciales, usar tu tiempo de una manera como también como más consciente, con más enfoque, es decir, menos es más, ¿no? O sea, tener menos, hacer menos, comprar menos, pero que eso te impulse a tener más recursos para las cosas que para ti son realmente importantes, ¿no? Tu Entiendo. paz interior, tu salud, tu bienestar, tus relaciones, etcétera. Entonces, pues esto implica un reto para muchas personas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a buscar la felicidad, la plenitud en lo material, en el hacer más, en el estatus, en todo este montón de cosas que nos han vendido a través de la publicidad, de los medios de comunicación. Entonces nos sentimos súper agobiados porque nunca nos sentimos realmente plenos y nada más seguimos acumulando y haciendo y estamos viviendo muy en automático. Porque no somos Entonces el lo que minimalismo es somos, como, sino lo que tenemos. ajá, La forma en la que vivimos es, no somos lo que somos, sino lo que tenemos. Somos lo que tenemos. ajá, exacto, exacto. Y bueno, el minimalismo es descubrir que en realidad eres lo que hay dentro de ti y lo que tengas o no tengas, en realidad solamente es como un complemento. Entonces, ajá, como dices, cómo complementarte tú con otra persona, quizás
en este caso como mi esposa, ¿no? Que pues todavía no. Es que yo creo que todos nos sentiríamos muy necesitados del minimalismo si lo conociéramos más, ¿no? Entonces, ella no lo conocía, yo se lo empecé a presentar y en realidad lo ha ido adoptando a su propio ritmo y a su manera. Yo he aprendido también, al principio la quiso como medio forzar un poco, ¿no? Sí. Y eso no es lo más recomendable. Uno quiere Aprendí a dejar. como poner en un frasco esa pasión y todo eso que uno tiene y dárselo. Mira, tómate esto, tú vas a ver que te va a gustar. Ajá, eso no funciona. O sea, andar predicando y convenciendo a todo el mundo no es la mejor opción. La mejor opción es hacerlo tú y a través del ejemplo inspirar a otros. Y así fue un poco como sucedió en nuestra casa, ¿no? Como cuando ella se dio cuenta cómo empezó a sentirse mi lado del closet o del armario, ¿no? Sí. Cómo empecé a sentirme yo, ella quizás como que se sintió inspirada, lo hizo y ahora estamos como juntos en esto, pero yo tuve que aprender a dejarla que ella viva su minimalismo a su manera, ¿no? A su ritmo y a su forma. Pero es que tú sabes también, Pedro, que pasa que nosotros, los seres humanos, le damos significado a las cosas. O sea, a mí me pasa que a mí me gustan los coffee mugs, las tazas. Y yo tomo café siempre en la misma, pero tengo 4 o 5 aquí en las gavetas de la cocina. Y así nos pasa a todos con otras cosas. Hay a quienes les pasa con las gorras, hay a quienes les pasa con los adornos de los viajes, que visita un sitio y compra algo, un souvenir y se lo lleva a casa. ¿Cómo combatimos eso cómo damos ese paso? Porque genuinamente yo pienso que mientras uno menos cosas tiene, yo me pongo los mismos 2 pantalones casi siempre, el mismo jean y casi el mismo pantalón casi siempre, y los t-shirts, eso sí los voy cambiando, pero nosotros en los closets principalmente tenemos decenas de cosas que no utilizamos. Pero entonces, ¿cómo vamos a dar ese paso? ¿Cómo dejamos de darle valor a las cosas? Creo que primero también es entender que tampoco hay nada de malo en las cosas y que necesitamos cosas y que incluso podemos tener cosas que no son meramente necesarias, sino que cosas que nos inspiran, ¿no? Un adorno muy bonito que tenemos en la pared y que lo vemos todos los días y nos hace sentir bien. Se vale, o sea, yo no digo quédate nada más con lo súper mínimo, lo menos que puedas tener y esa es la clave de todo. No, es entender que podemos convivir y relacionarnos con las cosas, pero la clave, creo, es como prestar más atención a esa relación con las cosas y cómo nos está haciendo sentir. Okay. Entonces, quizás para ti no hay ningún problema en que tengas 3 o 4 tazas. Es probable que algún día se te llegue a quebrar una y ahí tienes la otra y no pasa nada. Pero imagínate si tuvieras 10 tazas y están empolvadas y tu cocina está saturada y llena y tu cocina se ve desagradable y tú no te sientes bien porque tienes un montón de cosas ahí. Entonces ahí es cuando, y si un día se te llega a perder tu taza, tú sufres y lloras porque tu taza valiosa se te perdió. Entonces ahí la relación no está funcionando, no te está aportando algo bueno, ¿no? Okay. Entonces yo creo que así lo veo yo, como primero entender como cuál es la relación que tienes realmente con tus cosas y cómo te está haciendo sentir esa relación. Y después entender qué es tu prioridad realmente en tu vida y qué tanto espacio esas cosas le están robando a lo que es prioritario. Entonces, si tú por estar comprando cada vez más gorras o más tenis o más ropa, estás dejando de usar quizás tu dinero para otras cosas que son más importantes, o estás no te sientes a gusto porque compras y compras y nunca logras sentirte bien, es cuando hay que como reordenar nuestras prioridades. Entonces, es que a veces me hago bolas al explicar esto porque es como son muchas piezas que hay que ir juntando, ¿no? Sí. Pero la clave creo que es entender qué es lo que realmente tú quieres en tu vida y cómo puedes hacer más espacio para eso y atreverte a dejar ir y darte cuenta que las cosas son solo cosas y que está bien si no están ahí. ¿Cuál tú sientes que fue esa cosa o eso de lo que tú te deshiciste que se te hizo más difícil, pero tú sabías que era algo que no lo necesitabas en tu vida, que no era esencial y que no hacía nada ahí? Realmente no fue tan difícil para mí, pero por ejemplo, yo soy músico y me gusta componer canciones y grabar. Entonces yo tenía por ahí algunos pedales de efectos para la guitarra.
que los pedales realmente eran más para tocar en vivo que para producir música. Entonces yo no tocaba tanto en vivo, pero yo sentía que, o sea, para mí renunciar y vender esos pedales de guitarra significaba también como aceptar que ya en el no ibas a fondo yo no hacer soy la música. persona que va a subirse a un escenario todos los fines de semana a tocar música, ¿no? Sí. Entonces me costó un poco de trabajo porque más allá del cariño que le pudiera tener a estos aparatos electrónicos, era la idea de aceptar que yo ya no soy esa persona que va a hacer tocadas de rock, ¿no? Sino que prefiere estar en su casa simplemente componiendo canciones. Eso está muy interesante porque muchas veces nos pasa eso y es eso que tú dices, que desprendernos de las cosas, a veces aunque no lo aceptamos, o lo que nos hace más difícil desprendernos de las cosas entonces, es aceptar que ya no somos esa persona o que ya no vamos a ser esa persona que pensamos que queríamos ser. Eso es la clave de todo. ¿Por qué? Porque cuando te permites dejar ir esas cosas, esos objetos que representan a alguien que ya no eres, ¿qué sucede? Que empiezas a hacer espacio para la persona que realmente eres o la persona que realmente quieres ser. Claro. Y es ahí cuando empieza a suceder un poco también la magia de encontrarte contigo mismo y de autoconocerte. Yo le decía a mi esposa hace unos días, yo le decía, mira, tenemos que ver cuáles son las cosas que nosotros realmente, yo para nada, yo estoy muy lejos de ser minimalista, pero sí siento que si ya no se necesita comprar algo, mi mamá, por ejemplo, vive fuera de República Dominicana y me dice, mira, estos pantalones están en especial, ¿qué número de tú eres? Y yo, no, mamá, espérate. Ya yo tengo tengo un jean negro, tengo uno de este color y tengo este otro. Realmente yo no lo necesito. O sea, como que siento que tengo esa conciencia con algunas cosas. Y yo le decía el otro día, no sé si a ustedes le pasa igual, que me pongo a pensar y mientras más cosas uno tiene, más reguero se hace, más hay que limpiar, más más hay que cuidar. Sí, totalmente. O sea, cada cosa que incorporamos en nuestra vida, pues ocupa un espacio y ocupa tiempo de nuestra parte y ocupa energía. Y ese espacio, tiempo y energía, qué mejor que usarlo para otras cosas en lugar de otro par de pantalones que tal vez nunca te vas a poner. Claro. Pedro, Y tú... también, fíjate, también, dime. No, adelante, perdóname. Iba a decir que también, esto también repercute mucho en nuestra autoconfianza, porque a veces el sentirnos seguros de nosotros mismos lo buscamos a través de las cosas que tenemos. Entonces, si yo tengo suficiente ropa, yo me siento seguro y protegido. Si yo tengo una casa de tal tamaño, lo que sea, me siento como exitoso y me siento valorado y etcétera. Pero cuando te empiezas a cuestionar esto, te das cuenta que la confianza viene de ti y que eres capaz de hacer lo que quieras y de resolver lo que sea sin necesidad de que esas cosas lo resuelvan, ¿no? Como que uno mismo es suficiente sin necesidad de todo lo demás. Tú eres un gran ejemplo de que uno lo que quiere lo puede conseguir. Tú le puedes compartir a la audiencia, señores, visiten el podcast de Pedro, La Vida Minimal. Está disponible en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las demás plataformas de audio. Y él, algunas de las cosas que estamos hablando, él las ha compartido ya en su podcast. Pero hay una historia que tú compartes de tu primer empleo. ¿Cómo fue? De mi primer empleo, claro, sí, recuerdo que fue cuando estaba buscando un trabajo en una agencia de publicidad. Bueno, yo no siquiera sabía qué quería hacer exactamente, solo sabía que quería ser un creativo publicitario, ¿no? Las personas que se les ocurren las ideas para hacer anuncios. Que igual siempre me gustó la creatividad y todo. Que de una forma u otra te pasó como con el minimalismo. Tú sabías que querías eso, pero tú no sabías que ser un creativo publicitario era eso. Ajá, exacto, como que dentro de mí había la inquietud por hacer algo, por vivir algo, pero no sabía que tenía nombre. Exacto. Hasta que encontré un anuncio donde sí tenía un nombre, que era redactor creativo, y lo que hice fue como simplemente tomar acción y hacerlo, y también me preocupé por hacer un currículum especial para conseguir ese trabajo en particular. Fui y lo entregué y lo hice lo más creativo posible,
y no tenía yo nada de experiencia, pero creo que fue mucho como la actitud y la vibra que le puse que logré conseguir ese trabajo, que después pues me llevó a muchos otros lugares. Y fue lo que le dio un poco el rumbo también a mi vida profesional. De ese trabajo fue que tú partiste y empezaste a dedicarte plenamente a tu labor profesional ahora con el podcast, con el libro y todo lo que haces, o tuviste otro trabajo. No, realmente, o sea, al principio fue todo o sea, yo trabajé mucho tiempo en agencias de publicidad como creativo. Después viene el rompimiento con esa industria cuando descubro que a lo que me estaba dedicando realmente era a convencer a personas de comprar cosas que no necesitan, porque al final mis ideas iban a comerciales de televisión para anunciar tarjetas de crédito y para vender ropa y para vender perfumes, contrario a tu ideal. Sí, pero yo siempre estoy muy agradecido con este mundo creativo porque conocí gente muy muy valiosa y también porque me aprendí cosas que ahora uso para esto, ¿no? Gracias a la publicidad, a todo el trabajo que hice, es que creo que tengo cierto desenvolvimiento para expresarme, para escribir, conocí temas de producción, herramientas que me han servido para mi trabajo ahora. Claro. ¿En qué momento entonces es que tú decides romper con eso? Porque tú te estás dedicando plenamente a la vida minimal, al proyecto de la vida minimal, ¿no? Sí, realmente fue en el año 2017. No, o sea, en 2016 empecé con mi blog y para finales de ese mismo año siento como la contradicción y renuncio y digo, voy a ver, que tenía bastante dinero ahorrado, por lo mismo que ya era minimalista y tenía como un muy buen trabajo, entonces tenía como ahí bastante de fondo para poder vivir un buen tiempo sin trabajar. Entonces me aviento y me aventuro a hacer esto y ahora ya es como mi trabajo principal. Obviamente de aquí se desprenden cosas, ¿no? El dinero realmente no viene en su mayoría del podcast o ni de los libros, sino viene de los cursos que doy en empresas, de conferencias que son pagadas, ese tipo de trabajo que es lo que me ayuda como a sostenerme, pero sí estoy tratando de enfocarme 100% en todo lo relacionado con la vida minimal. Y tú haces conferencias pagadas y cursos en empresas. ¿Cómo se lleva el concepto de vida minimalista a una empresa? Trato de enfocarlo mucho en cuáles son las prioridades de lo que significa, primero, ser una persona y también de ser como de cumplir tu función dentro de esa empresa. Y entonces es como ver cuáles de las cosas que haces no son realmente prioritarias y cómo puedes usar tu tiempo y tu esfuerzo para las cosas que aportan más valor a tu trabajo y a tu empresa y a tu bienestar también. Entonces trato de combinar un poquito el minimalismo también con el tema de lo que hacemos día con día, ¿no? Y también habla un poco de espacios de trabajo, por ejemplo, es un espacio de trabajo minimalista, con poco ruido visual, con pocos papeles, siempre es mucho más agradable para trabajar. Claro. Pedro, una pregunta sobre el libro. Quien busque el libro, La vida minimal, está disponible en Amazon, no está todavía en Kindle, estábamos hablando de eso antes de empezar a grabar, pero sí Google Books lo tiene y otras plataformas digitales. Quien busca el libro, Pedro, quien no tiene la intención de convertirse en minimalista, ¿este libro es para esa persona también? Sí, totalmente. Yo creo que es que el minimalismo creo que debemos dejar de verlo como una serie de reglas o de estándares que hay que seguir y verlo como una reflexión y una filosofía que podemos aplicar en la medida que mejor nos convenga en nuestra propia vida. Yo creo que el libro está escrito un poco así, o sea, no tratando de decirte, paso A para ser minimalista, tira todas tus cosas, y paso B, nunca compres nada más. Sino es cuestionate qué te aporta valor, qué es tu prioridad, qué te hace feliz, y a partir de ahí construye y diseña tu propia vida más ligera. Entonces creo que el libro es para cualquier persona realmente. Está súper llamativo y ahí veo, como tú dices, que pones en práctica también todo el tema de lo que ejercitaste el músculo de la creatividad en las agencias, porque de verdad algo tan
simple en el mejor de los sentidos, que es una portada amarilla con letras negras, llama mucho la atención. O sea, llama mucho la atención, invita a leerlo. Sí, también creo que algo que tuvo una influencia muy grande en mi forma de escribir es que cuando uno redacta como temas de publicidad, pues tienes que decir un montón de cosas en 20 segundos, ¿no? Un Sí. comercial de 20 segundos. Entonces aprendí a sintetizar todo y así me es natural ahora escribir como con muchísima síntesis. Y creo que también el libro, por eso es que es relativamente como corto y fácil de leer y lo puedes leer en un día si así lo deseas. Yo te quería preguntar, ¿qué tú sientes que es lo más retador de este estilo de vida para ti? O sea, ¿qué ha sido lo más retador de este estilo de vida para ti? O si ha habido algo retador. Creo que hay dos cosas. Una es externa y otra es interna. La externa es que, pues, como decíamos al inicio, es un estilo de vida contracorriente y hay personas que no lo van a entender y que te van a confundir con una persona conformista o mediocre. Y va a ser a veces difícil como explicar o encajar en ciertos círculos una vez que tú cambias tus prioridades y tu forma de vida. Y la parte interna no es que sea difícil ni tampoco retadora, sino que es como un camino muy interesante al que nos enfrentamos, y es el autoconocimiento y el romper con tus propias creencias y tus propios paradigmas y cuestionar todo lo que has aprendido. Y eso para mí es la parte más bonita y más interesante de este proceso de simplificar y aligerar nuestra vida, que es que nos vamos conociendo y vamos rompiendo con lo que toda la vida hemos creído que es y que tiene que ser. Tú sabes que tú mencionas lo de que la gente te pueda ver como alguien conformista. Y yo he tenido mucho un debate en las últimas semanas, ni siquiera debate, digámoslo que sí entonces, que es un debate con algunas personas hablando de lo que puede ser exitoso o no. El éxito es como lo pueda definir cada quien, que una persona exitosa no necesariamente para tú sentirte exitoso. Yo no quiero hacerme multimillonario, yo no necesito ser multimillonario. Si yo puedo producir dinero en un punto en el que yo pueda disfrutar algunas cosas con mi esposa, mi hijo, pero igual yo sienta que estoy trabajando, haciendo algo que primero aporto y segundo disfruto o poniéndolas al mismo nivel, aporto y disfruto, pues para mí eso es ser exitoso, sin tener que vivir en la mejor casa, en la mansión más grande, ni en la mejor zona de mi país. Claro, yo siempre he pensado que el éxito no es algo que se ve ni se toca, el éxito es algo que se siente. Y uno puede sentirse completo, exitoso, realizado, de muchas maneras. Uno puede sentirse exitoso eh, vagando por el mundo sin tener una casa, y si uno se siente completo así, está bien. Sí. Entonces, y hay muchas versiones de éxito, pero la clave es en cómo se siente, ¿no? Y yo creo que debemos prestar más atención a cómo nos estamos sintiendo, porque a veces también por perseguir ese éxito, el éxito preestablecido, el que todo el mundo persigue, nos puede hacer sentir miserables realmente. Y es por eso que, como tú dices, hay que voltear a ver cómo lo que para cada quien es éxito. No vivir bajo los estándares de éxito ni las expectativas del otro, sino bajo las de nosotros. Exacto. Esa es como la clave. Pedro, tú me Esa es la clave. comentabas sobre los envíos internacionales que has tenido que hacer o que estás programando para el libro La vida minimal. Sí, el libro realmente se puede comprar casi desde cualquier parte del mundo en formato físico a través de Amazon o una página que se llama buscalibre.com, o como tú dices, a través del formato digital. Pero también me interesa como hacer envíos con la dedicatoria, con el libro dedicado. Claro. Y lo que estoy haciendo es hacer envíos como comunitarios, colectivos, que se reúnan varias personas que viven en la misma ciudad. Yo hago un envío a una de esas personas que se proclame como voluntaria para después repartir el libro a quienes ya lo compraron. Entonces, si alguien ahí en Santo Domingo le interesa, puede escribirme y nos organizamos para hacer esos envíos colectivos con la dedicatoria. ¿Dónde pueden escribirte? ¿A través de la página o tu correo? ¿Dónde?
Sí, a través de mis redes, a través de La Vida Minimal en Instagram o en Facebook, o en mi página también ahí pueden encontrar toda la información. Perfecto. Yo, a toda la gente que nos está escuchando, como saben, en la descripción del episodio, yo voy a poner todos los enlaces a las redes sociales de Pedro y a la página y al libro también. Voy a buscar el enlace de Google Play. Yo, de verdad, Pedro, espero que podamos hacer un episodio en persona, poder conocerte a ti, poder conocer a tu esposa. Ojalá o en México en algún momento o aquí en Santo Domingo, quién sabe, y te tenemos aquí en algún momento como conferencista en alguna de estas charlas que regularmente se hacen. Ojalá que sí, espero pronto poder hacer una pequeña gira por Centro y Sudamérica. De verdad, tú te esperabas, antes de dejarte ir, Pedro, tú te esperabas cuando empezaste con el blog que esto podía convertirse en lo que se ha ido convirtiendo. Tu podcast, que no hemos hablado de él, definitivamente hay que hablar del podcast antes de irnos. Tu podcast es uno de los más escuchados en México. Tu libro, yo no tengo el dato, pero sin duda debe ser uno de los más vendidos. Porque de verdad que donde sea lo veo que o se agotan en un lugar y tú tienes que ir a dejar el refill, o ahora tienes la gente que te escribe buscando esos envíos internacionales. O sea, eres conferencista también. ¿Tú te imaginabas eso cuando empezaste con el blog? No, no realmente. O sea, sí era algo que quería, y no tanto como por el tema de lo que se podría decir éxito, ¿no? Como ser súper conocido, sino porque mi intención genuina, y lo digo de corazón, era es que quiero como llevar esta información, esta inspiración a más personas. Entonces sí era algo que yo me imaginaba de alguna manera haciendo. O sea, sí quería ser como ese vocero de este estilo de vida que creo que más personas deberíamos de conocer. Entonces, pues sí, y obviamente también ha habido sorpresas en el camino, cosas que no me imaginaba que fueran a suceder, o que no tan rápido, tal vez, no de una manera tan fácil, pero pues estoy contento y ahí estoy. Qué bueno. Mira, antes de irte, el podcast. Cuéntame de ese paso al podcast, de decir, déjame ver cómo entonces puedo seguir compartiendo mi mensaje y cómo te has sentido con este formato que en México sí ya está un poquito más establecido que en otras partes de Latinoamérica, pero no deja de ser algo novedoso. El podcast para mí me ha gustado porque, bueno, tengo una cosa buena y una cosa mala con el podcast personal. A A ver, mí me ha gustado porque es una manera de expresarme de una manera como más libre, y a veces cosas que escribir, porque yo antes escribía, ¿no? O sea, mi vía principal era la escritura. sí. Pero había cosas que quería escribir, pero me gustaría más decirlas como con mi propia voz. Entonces, el micrófono ha sido un muy buen canal para mí para expresar cosas. Y creo que también a la gente le llega diferente. No es lo mismo leer un texto que escuchar una voz con intención, con volumen y todo, y eso conecta mejor. Y personalmente para mí el podcast siempre es un reto, porque y es algo con lo que yo estoy tratando de romper, es como cierto perfeccionismo. Entonces, a veces grabar un episodio de 30 minutos, me toma 2 horas porque lo grabo y no me gusta, y vuelvo a grabar un pedazo. Entonces, estoy tratando de hacer eso más sencillo, y a veces se vuelve algo muy complejo cuando en realidad quería decir algo muy desde el corazón y muy básico, pero ese demonio del perfeccionismo no me permite hacerlo. Mira, me voy a permitir darte un consejo sin ser quizá el más versado en el tema. Te voy a decir dos cosas. ¿Tú sabes quién es Michael Melamed? Te voy a ¿Cómo, compartir. perdón? Michael Melamed, ¿sabes quién es? A ver, no. Michael Melamed es un venezolano que tiene una condición especial en su sistema locomotor y completó los 6 majors, los 6 maratones, principales maratones del mundo. Te voy a compartir sus redes sociales por DM, te la voy a pasar. Y él dice que nosotros no debemos perseguir la perfección, debemos buscar la excelencia. Esa es una. Y lo otro es, yo te aconsejo, porque me ha pasado a mí con el podcast también, grábalo así mismo como tú lo dices desde el corazón, trata de grabarlo de corrido. Si quieres hacerle un ajuste para el final, pues hazlo, pero confía en la gente que te escucha. Porque al final, cuando uno lo hace de la forma genuina, como tú lo haces, como lo estoy tratando de hacer yo, quienes te escuchan son parte de una comunidad que saben desde dónde viene tu intención. Y así mismo lo van a percibir. Y a veces ese mismo sentimiento de seguir mejorando las cosas
es lo que los mantiene cerca, porque saben que siempre tú vas a querer hacerlo mejor. A veces hacemos un episodio que sentimos que quizás no es el mejor o que pudo haber quedado mejor, y desde ese es el que mejores cosas nos dice. No sé si te ha pasado. Sí, tienes toda la razón. Y aprecio mucho tu consejo. Lo voy a seguir, lo voy a tratar de seguir siempre que pueda, porque es verdad, creo que conectamos más con la imperfección y con la esencia que con los robots perfectos. Sí, no, y al final quienes te escuchan en La Vida Minimal, o sea, yo cuando te escuché creo que 5 episodios de corrido ese día, porque tuve que hacer ejercicio, manejé mucho, y escuché creo que 5 o 6 episodios de corrido, no recuerdo, pero sí recuerdo claramente que escuché más de 2. Fue entre 2 o 5 episodios que escuché. Y uno conecta contigo porque tú hablas desde un sentimiento genuino. Y la gente que te escucha es tu comunidad. Y a mí, la gente que me escucha en el podcast, se va haciendo una comunidad, y a quienes se lo van compartiendo. Por eso yo le digo a la gente, compártelo con una persona que tú sientas que le puede encontrar valor. Porque así mismo van formando parte de esta comunidad. Pedro, gracias de verdad por tu tiempo. Gracias por regalarme un poquito de tu tarde de lunes. Gracias a ti, disfruté mucho esta plática y espero que a las personas que nos escuchan también les haya parecido una buena conversación. Un honor. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima.